Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, corazón y fe. Apreciados amigos, es un placer saludarles para continuar estudiando la primera epístola del apóstol Pedro. El tema de hoy se titula Un real sacerdocio y tiene por análisis el capítulo 2, versículos 1 al 12. Sean todos ustedes bienvenidos a Orientaciones para Maestros de Escuela Sabática. Recordemos que cuando Pedro escribió lo hizo en forma de carta, lo que significa que no estaba dividida ni en versículos ni menos en capítulos. De modo que para entender estos 12 primeros versículos tenemos que tener en mente lo que Pedro escribió antes y que está registrado ahí en el capítulo número 1. Les recomiendo que antes de estudiar la lección de esta semana lean una o varias veces desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 12. Esto es importante si queremos realmente entender cuál es el mensaje que Dios nos está enviando a través de Pedro. Y ahora, aunque suene repetitivo, permítanme presentarles primero un resumen del capítulo 1 antes de abordar los versículos que corresponden para el estudio de esta semana. Pedro escribe su carta dirigiéndose primero a los expatriados, a quienes califica de elegidos. Y entonces afirma que Dios, por su misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva que es la salvación, la cual se materializa a través de una herencia incorruptible y que desde ya está reservada para nosotros en el cielo. Dice que esta esperanza provoca alegría aunque se tenga que pasar por diversas aflicciones, porque finalmente nuestra fe será hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesús regrese en su segunda venida, donde obtendremos la salvación de nuestras almas. A continuación, Pedro enfatiza el tema de la salvación, explicando que los profetas investigaron sobre esto respecto a la persona y el tiempo en que Cristo tendría que sufrir por nuestros pecados y sobre los resultados gloriosos que esto traería respecto a la redención del hombre. Además dice que los profetas no solo indagaron de este tema, sino que también profetizaron de esta gracia, es decir, anunciaron de antemano el plan de salvación, y que a ellos se les reveló esta verdad, no solo para beneficio de sí mismos, sino para nosotros, y que ahora estas mismas verdades son anunciadas por los que predican el Evangelio. Así que en virtud de esto, Pedro dice: ustedes deben vivir como hijos de Dios, obedientes, de una manera sobria, no como vivían antes, como cuando no conocían estas verdades, sino que así como Dios es santo, ustedes deben ser santos en toda su manera de vivir. Además, el precio pagado por el rescate no corresponde a cosas materiales como el oro o la plata, sino a la preciosa sangre de Cristo que fue derramada, así como la de un cordero, sin mancha ni contaminación. Entonces, vuelve a insistir en la necesidad de llevar un estilo de vida digno de un hijo de Dios. Afirma que nuestras almas han sido purificadas por la obediencia a la verdad y que esto se debería reflejar a través de un amor fraternal no fingido entre los creyentes. Es decir, nos deberíamos amar de verdad, con un corazón puro, porque se supone que hemos renacido por la palabra de Dios que permanece para siempre. Entonces declara que lo que viene a continuación es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. ¿Cuál es esta palabra? Es lo que viene a continuación y corresponde al capítulo número 2, versículos 1 al 12. En estos versículos, Pedro plantea 4 o 5 ideas. Número 1, nos exhorta a desechar todo lo malo. 2, a desear el alimento espiritual. 3, nos invita a acercarnos a Jesús. 4, presenta nuestra misión como pueblo de Dios. Y 5,
Concluye exhortándonos a que vivamos como peregrinos, absteniéndonos de los deseos carnales y manteniendo una buena manera de vivir entre los incrédulos, de modo que ellos, al ver nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de su venida. Esto es en términos generales. Profundicemos un poco más en los versículos de análisis para esta semana. El versículo número 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. En otras palabras, Pedro insiste en un estilo de vida santo, donde la maldad y falsedad deben ser descartadas. La frase todas las detracciones, usada en la versión Reina Valera, es la traducción del término griego katalalías, que se refiere a todo tipo de palabras malas, y que en otras versiones se usan expresiones tales como maledicencia, difamación y murmuraciones. Así es que Pedro está exhortando a llevar una vida buena, honesta, sincera, sin envidias, y cuidando muy bien los pensamientos y la lengua a fin de no ofender, ni murmurar o difamar a otras personas. Todo esto forma parte de la vida santa que un cristiano debe llevar. En este versículo Pedro dice lo que no debemos hacer, pero en el siguiente explica lo que sí necesitamos hacer para crecer espiritualmente y para que podamos contrarrestar todos los males antes mencionados. El texto dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Con este ejemplo se nos exhorta a buscar el alimento espiritual. Aquí se le denomina leche y dice que por ella podremos crecer para la salvación. Se refiere a la palabra de Dios, que momentos antes había dicho que por ella hemos renacido y que además permanece para siempre. El apóstol Pablo también menciona que son las sagradas escrituras las que nos pueden hacer sabios para la salvación, 2 de Timoteo 3:15. Y siglos antes, el profeta Jeremías había declarado que comer la palabra de Dios produce gozo y alegría al corazón, Jeremías 15:16. Y entonces, para enfatizar este punto, usa la imagen de un bebé que desea con vehemencia la leche materna. Esta comparación es significativa porque este alimento contiene todos los nutrientes y anticuerpos que lo mantendrán sano y le ayudarán a un crecimiento normal y feliz. Además, le provee al bebé todo lo necesario para fortalecer el aspecto nutricional, inmunológico y emocional. Lo mismo hace por nosotros la palabra de Dios. Lo dicho hasta aquí nos lleva a la primera conclusión. La vida cristiana no es meramente un asunto de desechar las cosas malas, sino también procurar las cosas buenas y mejores que vienen de Dios y están expresadas en su santa palabra. Pero esto no lo podemos hacer solos. La solución está en Jesús. Es por eso que Pedro, después de decir a sus lectores que busque el alimento espiritual, inmediatamente dirige su atención a Cristo, expresando que lo que necesitamos es acercarnos a Él. Y aunque no menciona directamente el nombre de Jesús, lo hace citando una profecía mesiánica que lo considera como una piedra viva y más que eso, como la principal piedra del edificio que es la iglesia. También a nosotros se nos compara con otras piedras que forman parte del edificio. Pongan atención a estos versículos. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen,
la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Notemos que aquí a Jesús se le califica como una piedra viva y la principal piedra del ángulo, y también como una piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Qué significa todo esto? Para entender esta metáfora, recordemos que las construcciones antiguas estaban hechas de piedras. La piedra principal era la denominada piedra del ángulo. Era la piedra de fundamento y se usaba como guía para ir colocando las otras piedras en su lugar de una forma alineada. Para que el edificio quedase bien construido, había que ajustar todas las demás piedras con respecto a la piedra angular de fundamento, y estas servían para unir entre sí las diferentes partes de una estructura. Iba colocada en una esquina y juntaba y sostenía dos paredes de un edificio. Por lo general eran bloques rectangulares que se solapaban de modo que ambas paredes quedaban entrelazadas. La expresión principal piedra del ángulo o cabeza del ángulo se refería a la piedra más alta y por tanto la que coronaba la estructura. A esta piedra se refiere Pedro y no es otra cosa que una profecía tomada del Salmo 118, versículo 22, referida a Jesús como el Mesías. El profeta Isaías también dijo que Dios colocaría como fundamento en Sión una piedra probada, el precioso ángulo de un fundamento seguro. Isaías 28, 16. Pedro citó esta profecía y la aplicó a Jesucristo, considerado como la piedra angular del fundamento, sobre la que se edifican los cristianos individuales como piedras vivas a fin de que lleguen a ser una casa espiritual o templo para Dios. El versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. De esta forma Pedro presenta una imagen de la iglesia. La iglesia está fundada sobre Jesús, pero está constituida por aquellos que lo siguen. Sin embargo, aunque Jesús es considerado como una piedra viva, una piedra preciosa y una piedra escogida de Dios, también Pedro dice que es una piedra desechada por los hombres. En estos pasajes también se deja en claro que algunos le aceptan y otros le rechazan. Dice que algunos creen en él y que otros no. Y esto hace una gran diferencia, porque los que creen en él lo consideran precioso, y Pedro les asegura que no serán avergonzados. En cambio, para aquellos que no creen, esta misma piedra, Jesús, llega a ser una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Esto es como el sol, endurece el barro y derrite a la mantequilla. Este grupo, el de los incrédulos, en vez de mirar y ver a Jesús como su única alternativa real de vida y de vida eterna, llega a ser una molestia. Jesús les incomoda, se sienten incómodos cuando se les habla de Jesús y de la salvación. Encontrarse con Jesús es como tropezar con sus planes y proyectos donde Él no está considerado. Lo mismo sucede cuando se les enfrenta con la palabra de Dios porque son desobedientes a ella. Aquí Pedro plantea un gran contraste entre los que creen y los que no creen, entre los que aceptan a Jesús y los que no lo aceptan, entre los que reciben la palabra de Dios con alegría y los que la consideran un tropiezo para su vida, pues no la obedecen ni quieren obedecerla, plantea Pedro. El grupo de los que creen son considerados como piedras vivas y parte del edificio que es la iglesia, cuya función es la de conformar un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales. De esta manera, Pedro va configurando el perfil de la iglesia hasta llegar a decir: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo esto es una referencia al pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel y que ahora lo está aplicando a la iglesia cristiana. Moisés escribió: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo capítulo 19, versículos 3 al 6. Pedro en su carta usa el mismo lenguaje del pacto y lo aplica a los miembros de la iglesia: real sacerdocio y nación santa, casa espiritual, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. En otras palabras, las promesas del pacto hechas a Israel, Pedro las presenta ahora ampliadas para incluir no solamente a los judíos que creen en Jesús, sino también a los creyentes de todo el mundo. Sin embargo, amigos, si bien estas frases son un privilegio, por otra parte nos plantea un tremendo desafío y nos deberían llevar a una profunda reflexión, tanto personal como grupal. Por lo tanto, les recomiendo que dialoguen con sus alumnos en torno a alguna de estas preguntas. ¿Qué significa como iglesia ser considerados como una nación santa? ¿Un real sacerdocio? ¿Qué debería decirnos esto con respecto a la clase de vida que vivimos como individuos y como comunidad? ¿De qué manera podemos vivir más a la altura de este elevado llamado? Y ahora, al continuar con nuestro estudio, también debemos notar que cuando Pedro dice que nosotros, así como el pueblo de Israel en la antigüedad, fue llamado y separado para ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un linaje escogido y un real sacerdocio, no fue para que viviéramos en otra esfera, apartados de los que no creen, sino para cumplir los propósitos de Dios y la misión que tenía Israel y la que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Pedro es claro en decir: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Al igual que con el antiguo Israel, los términos de honor también son términos de responsabilidad. Los cristianos tenemos el extraordinario estatus de ser el pueblo de Dios, pero esto conlleva la responsabilidad de invitar a otros a ser partícipes de este estatus. Los cristianos hemos recibido la responsabilidad de compartir con los demás el glorioso mensaje del Evangelio de salvación. En el versículo 10, Pedro enfatiza que ahora somos pueblo de Dios, que ahora hemos alcanzado misericordia, que hemos sido llamados de las tinieblas, y por eso debemos cumplir la misión anunciada en el versículo anterior. Y entonces, en los versículos 11 y 12, vuelve a la temática que viene presentando desde el capítulo 1 respecto al estilo de vida santa que debe practicar un hijo de Dios que vive en este mundo. Pues aquí estamos solo de paso. Dice que debemos vivir como peregrinos y continúa caracterizando este santo vivir: abstenerse de los deseos carnales y vivir de una manera correcta entre los incrédulos, a fin de que esto tenga un impacto tal que estos, al mirar nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. Leamos esta apelación final. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Así es, amigo, como hemos terminado de analizar brevemente esta sección de la primera carta del apóstol Pedro. Pero recuerden, todavía queda mucha riqueza. Por los tiempos acotados que tenemos, no profundizamos más, pero usted puede continuar haciéndolo bajo la dirección del Espíritu Santo. Por mi parte, permítanme concluir con un breve resumen de lo que hemos estudiado en este tema.
Número 1, Pedro continúa exhortándonos a vivir una vida santa, tema que empezó en el capítulo 1. 2, plantea que debemos desechar todo lo malo y que debemos desear la palabra de Dios como un bebé desea la leche, pues a través de ella renacemos y crecemos para la salvación. Esto es una invitación enfática a estudiar la palabra de Dios. 4, entonces nos invita a acercarnos a Jesús y lo presenta como la principal piedra de un edificio, la piedra angular, la que sostiene y une toda la estructura. Este edificio es la iglesia. Pero dice que nosotros también somos piedra de este edificio que es la iglesia. Y entonces pasa a señalar nuestro perfil como iglesia, indicando que somos pueblo de Dios, una nación santa, de linaje escogido y que conformamos un real sacerdocio. Número 7, a continuación expresa la misión de la iglesia: anunciar las virtudes de quien nos llamó. Y se concluye en esta sección con una nueva apelación a vivir una vida santa, recordándonos que en este mundo estamos de paso, pues somos extranjeros y peregrinos. Y finaliza asegurándonos que los incrédulos, al ver nuestras buenas obras, lejos de criticarnos y murmurar de nosotros como de malhechores, glorificarán a Dios al contemplar nuestras vidas llenas de buenas obras. Que así sea con cada uno de nosotros, en mi deseo y oración. Dios les bendiga y les guarde. Y si Dios quiere, nos encontraremos la próxima semana.